Está bien. Muy bien, bienvenidos a este estudio. Vamos a comenzar con una pequeña oración para que el Espíritu Santo nos pueda dirigir en este estudio. Gracias, Papito Dios, por tu amor. Gracias por tu compañía en este estudio, en esta reunión. Gracias porque estamos reunidos más de 2 personas y estás aquí con nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu pueda guiarnos. Gracias porque nos da tu Espíritu y que podamos encontrar a Cristo en esta historia que vamos a ver en el día de hoy. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Hay que Micrófono mutear, encendido. falta mutear el micrófono de la Rosy. Ya está, listo. Muy bien. El tema de hoy lleva por título Adán, la evidencia de que la salvación llegó sin que la pidamos. Muy bien. Vamos a ver nuevamente la pregunta del tema anterior de Génesis, pero esta vez va a ser diferente, va a ser un poco más ampliado el concepto de la salvación. Muy bien. ¿Alguna vez te preguntaste si en el principio existió un requisito para la salvación? Si hay detalles del Edén que no logramos ver o profundizar, te propongo la posibilidad de que sí hay detalles a analizar. Por eso, a través de Cristo, lo descubriremos en esta presentación. Así que comencemos. Dios le dijo a Adán y Eva que si comían del fruto prohibido, los iba a matar. ¿Acaso Dios quiere la muerte del pecador, el desobediente? ¿O quiere otra cosa de él? Vamos a ir a Génesis 2, 16 y 17. Luego vamos a leer Ezequiel 33, 11, Deuteronomio 30, 19 y 1 Timoteo 2, 4. La palabra mandó en este texto, lo hemos visto en temas anteriores, es recomendó. Y recomendó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que es de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muchas veces leímos el texto de esta manera. Ciertamente te mataré, o ciertamente morirás porque yo me voy a encargar de cumplir lo que te acabo de decir. Muchas veces vemos a Dios como que es una persona a semejanza humana, o muchas personas quieren un Dios a semejanza del hombre, como diciendo que Dios también puede ser bueno y a la vez malo, pero no está mal estar en ese equilibrio del bien y del mal, del yin y el yang. Eso es lo que se cree actualmente, pero en realidad no es así, porque Dios, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 5, que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Muy bien. Entonces, si Dios es luz y no hay tinieblas en él, entonces, ¿por qué dice ciertamente morirás? Porque Dios le está asegurando a Adán y a Eva que si ellos comían de este fruto, de esta experiencia, de este conocimiento, de un nuevo carácter, una nueva evidencia de realidad, van a morir. Porque van a entrar en un estado de pecado. Y vamos a profundizar en este estudio también. Eso. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero ¿qué cosa? La muerte del impío. La palabra impío en hebreo, traducido al español, significa una persona que se siente y vive condenada. Una persona que se siente culpable, un delincuente, un desobediente a una ley moral. ¡Wow! Acá dice que el impío es una persona que se siente condenada. Hoy en día, por la culpa, ¿cuántas personas se sienten condenadas? Muchísimas, ¿verdad? Muchísimas se sienten condenadas. Entonces podemos decir que las personas que no conocen a Dios se consideran impías. No tan cierto eso, porque incluso personas, cristianos que están dentro de una denominación religiosa, escuchando un mensaje de condenación, escuchando un mensaje de castigo, de miedo,
dentro de la institución, dentro de la iglesia, también se sienten condenadas. Entonces podemos decir que también son impías. Claro, porque la palabra impío significa persona que se siente y vive condenada. Culpable, bueno, eso es otro aspecto del significado de la palabra. Pero ¿qué quiere Dios de esas personas? Dios quiere que se vuelvan de su mal camino y que vivan, o sea, que vuelvan a la vida, vuelvan a vivir. En otras palabras, vuelvan a la persona vida, que es Dios. Hoy te he dado a elegir, Deuteronomio 30:19. La palabra dado a elegir en el original es te muestro, indico, te presento. ¿Qué cosa? Dos experiencias a experimentar, o a vivir, perdón. Hoy te he dado a elegir, mejor dicho, te muestro dos caminos a seguir, entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay, si eligieras la vida! Para que tú y tus descendientes puedan vivir. Yo me imagino a Dios en este texto como una persona hablando con un niño que se portó mal y teniendo en su mano dos opciones. Se pone las manos para atrás y le pregunta al niño, es una ilustración, ¿no? Mira, Juanito, tengo aquí, en una mano tengo un premio y en otra mano tengo una disciplina para ti. ¿Bien? ¿Cuál de las dos quieres elegir? ¿Mano izquierda? ¿Mano izquierda, perdón? ¿O mano derecha? ¿Y eso es realmente lo que Dios está diciendo? No, solamente Dios está mostrando una realidad. La realidad de la vida y la realidad del pecado. Dios quiere que tengamos la realidad de la vida. Dios quiere que tengamos la realidad de la vida, no del pecado. Pero igualmente, aquí vemos algo muy interesante, porque Dios no me está diciendo que esas dos opciones son de Él, o vienen de Él, ya sea el castigo o la bendición, sino que me está diciendo otra cosa. Lo que está diciendo Dios en esto es lo siguiente, que nosotros sepamos elegir bien nuestras decisiones, pero no nuestras decisiones, no decisiones que Él toma, sino nosotros tomamos esa decisión. ¿Cuál es esa decisión? O seguir por el camino de la vida, o seguir por el camino que lleva a la muerte. El camino de la vida está Cristo, está Dios. El camino de la muerte está el enemigo, está el pecado, está la desobediencia, están muchas cosas. Desobediencia no en el sentido de una ley moral, sino desobediencia es no escuchar o prestar atención al consejo divino. ¿Bien? Y este es el deseo de Dios con los pecadores. Esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué cosa? ¿Qué cosa, hermana Flor? ¿Qué dice? Sean salvos. Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, o sea, a Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces ahí sabemos el deseo de Dios, la voluntad de Dios con el pecador. No, pero me dijeron, sí, pero si cree, es la vida, y si no cree, es la muerte. ¿De dónde sacamos eso? Quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles algo. Si ustedes se van a sus Biblias, a Juan capítulo 3, versículo 16, lo voy a leer aquí, tengo aquí la Biblia. No hace falta ir al griego para entender este texto, porque vamos a leer el texto en su contexto, ¿sí? Miren lo que dice Juan capítulo 3,
Juan capítulo 3, versículos 16 al 19, porque voy a leer un versículo más que la otra presentación, para que entendamos un poco más esto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, el mundo. Y después dice el 18, el que cree en él hoy, no es condenado, pero el que no cree, no es que no cree, creerá, no es que ha creído, es cree, presente, hoy. El que no cree hoy es condenado, porque ha rechazado al unigénito o no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Sigamos leyendo, el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malvadas. El centro de este mensaje es que Dios no vino al mundo para condenar al mundo. O sea, Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, el planeta, la creación, el cosmos, como quieran decirle, sea salvo por medio de su persona. No sea condenado. Pero si quieres vivir condenado, se condena hoy. Hoy rechazas a Cristo, hoy rechazas la vida, estás condenado. Te mueres, viene el regreso del Señor, te levantas condenado porque en tu mente te sientes condenado, no porque el Señor te condenó, sino porque tú te sientes condenado. No porque papá te condenó, sino porque tú moriste estando condenado, estando en un estado de condenación, que es diferente a decir que Dios me condenó. En otro versículo de Juan, si no me equivoco, 12:47, dice, yo no he tenido la potestad de juzgar a nadie, porque yo no he venido al mundo a juzgarlo, sino para que salvarlo. O sea, dice que Jesús no ha venido a juzgar. Y sigue diciendo después el otro versículo, de lo que estoy citando, si no me equivoco bien la referencia, que dice que Él no vino a juzgar al mundo, y no será juzgado por mí, sino por el mensaje que yo transmito será juzgado. ¿Por qué? Porque el mensaje hará un fruto en su vida, ya sea de vida eterna o de confusión y condenación. ¿Por qué? Porque no quiso seguir los principios del reino, no quiso amar. No quiso amar y no quiso dejar el yo, dejar el orgullo, humillarse y pensar en los demás. Hoy estaba escuchando un canto, no un canto, una canción que tiene un mensaje bastante positivo y tiene los principios del reino. A pesar de ser una canción secular, se llama Celebra la Vida. Y el cantante dice, ayuda a la gente, vive disfrutando, grita en contra del odio y la mentira. Y ayuda y dice, cuando más amas, más cerca está el cielo. O sea, ¿qué? Una canción secular está hablando de la realidad del reino de Dios. Que mientras más amas, más cerca está Cristo, más cerca está el cielo. Ayuda a la gente, no defraudes, no mientas, no odies, porque la paz es vida y la guerra es muerte. O al revés, la guerra es muerte y la paz es vida. Y yo me quedé sorprendido, porque yo había escuchado esa canción cuando era más niño, y yo no la había entendido, pero ahora que, bueno, cuando era niño, perdón, tenía 10 años, la había escuchado, un artista se llama Axel, y me llamó la atención porque mi abuela, que en ese momento tenía cáncer, la escuchaba, y eso la alegraba y le daba positivismo, y le daba esperanza de disfrutar la vida a pesar de tener un cáncer. Y bueno, es una breve ilustración contando una parte de mi vida que quería contar y creo que le puede servir también. Avancemos. ¿Qué nos deja o con qué nos paga el pecado y qué nos regala Dios? Romanos 6:23 y Romanos 7:24 y 25. Pues la paga que deja el pecado es la muerte,
¿Qué deja el pecado? ¿Qué deja el pecado, hermana Serafina? Si lo puede leer. O algún La hermano que muerte. quiera leer. La muerte. La Esto muerte, dice, muy bien. Pero el regalo que da Dios es vida. ¿Qué? ¿Vida? Sí, vida. Celebra la vida, celebra a Cristo, celebra la salvación. Eso también es el mensaje de ese canto, esa canción que dije recién. El regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. En otras palabras, la vida es lo mismo que decir Jesús. Yo muchas veces me preguntaba por qué las personas que no conocen a Dios, ellos siempre dicen que creen en la vida. No creen en Dios, pero creen en la vida. Y gracias a la vida que tengo esto, tengo mi familia, le agradezco mucho a la vida. Pero no se dan cuenta que ellos están hablando sin darse cuenta que están refiriéndose a Dios, pero con otro nombre. Porque Él es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hay muchas personas que nos meten en la cabeza que porque no están en una iglesia, no están en una denominación, no leen la Biblia o lo que sea, no pueden saber nada de Dios. Pero en realidad ellos, como dijo, otra vez me había dicho, me había compartido la hermana Serafina, que yo habla de mi papá, que estaba preocupado por eso, y me dijo que no, él cree en Dios. No en el Dios que le muestra la religión, sino en el Dios que le muestra a Jesús, la vida. Por eso cree en la vida. Por eso, hermanos y hermanas, amigos y amigas que me están escuchando, no juzgues a una persona porque no va a tu iglesia, porque no cree lo mismo que tú, o porque aparentemente te parece que no es cristiana. Porque ser cristiano no es una iglesia, ser cristiano no es creer en una cierta doctrina, sino ser cristiano es vivir los principios del reino. Y hay personas en el mundo, o en la tierra, el planeta, el universo, lo que sea, que demuestran más amor que un religioso o un cristiano. Y esto es duro, pero es real. Yo me he topado en mi vida con personas no cristianas que realmente demostraban conocer a Cristo. A pesar de que ellos decían que no conocían a Cristo, o sea, que no les interesaba. Pero ellos amaban, ellos ayudaban al prójimo, ellos tenían a la persona que le pedía algo, le ayudaban, ellos siempre estaban dispuestos a apoyarte, pero ellos no van a ninguna iglesia. Pero ellos son verdaderos hijos de Dios. A pesar de no conocer que esa persona, vida, o eso que llaman vida, en realidad están con su vida, con su testimonio, están adorando a Dios sin darse cuenta, inconscientemente. Así como los aborígenes también, cuando hablan de la madre de la naturaleza, están hablando de Dios. Porque nos metieron en la cabeza, la religión, de que porque no adoran a Dios en un templo, en una denominación, lo que sea, no están adorando a Dios. Pero hoy en día los ateos, los musulmanes, los católicos, bueno, no, los musulmanes, voy a hablar fuera del ámbito cristiano. Los ateos, los musulmanes, los budistas, son excelentes personas que a pesar de que tienen una filosofía distorsionada, demuestran más amor que cualquier cristiano. Y lo digo también por mí, que soy cristiano, que muchas veces he quedado de vergüenza con esas personas. Pero gloria a Dios que Jesús se da a conocer. Jesús dijo, si estos niños callan, las piedras van a hablar. Y hoy en día están hablando las piedras. Entonces, ¿qué nos da Dios? La vida. El pecado nos da la muerte. Y bueno, acá vemos el tipo o el chabón de lo que dice el Chapulín Colorado. Cuando lo buscan al Chapulín Colorado, ¿qué dice la gente? Miserable de mí, o ¿quién podrá defenderme? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hoy, ¿qué decimos? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. O sea que hay una lucha. Pero dice, el ser humano dice, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Y ahora quién podrá salvarme? No lo tomen a mal, es una ilustración. Y Jesús dice, yo, el Salvador del mundo. Y ahí todo el mundo ríe, todo el mundo se alegra porque vino la vida,
vino el Salvador, vino el verdadero héroe, vino el verdadero superhéroe, vino el verdadero chapurín, el Señor Jesucristo. Él es el verdadero Salvador de los pecadores. Por eso, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, con el Espíritu Santo, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, la naturaleza de pecado, el hombre de pecado, ¿qué pasa? Sirvo a la ley del pecado. Es una lucha, hermanos, una lucha, amigos, es una lucha, amiga, de que estamos en este mundo. Aunque no pertenecemos a las costumbres, a las ideales de este mundo, igual el Espíritu Santo obra en nosotros para bien, para ir transformando de gloria en gloria a la semejanza de Cristo. Gloria a Dios. La siguiente pregunta. ¿Quién es la verdad sobre el Padre o sobre Dios? Si no lo pueden ver ahí, voy a bajar un poquito. ¿Quién es la verdad sobre el Padre? O sea, Dios. ¿Y será que Dios mata o la verdad mata? ¿O quizás la verdad sobre Dios libera y salva? ¿Quién nos puso un velo en nuestra mente para no ver a Dios en Jesucristo? Vamos a leer muchas referencias bíblicas, pero me gustaría que cuando vayamos proyectando las referencias nos puedan ayudar leyendo, hermanos. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Quieren leer conmigo? Amén. Muy bien. Amén. Para que sea más interactivo. Muy bien. Vamos a leer entonces estos textos. El primer texto se encuentra en Juan, capítulo 14, versículo 6, y Juan, capítulo 1, 17. Pueden buscar en sus Biblias y vamos a ir compartiendo. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos somos? Somos 6, ¿no? Más o menos. Bueno, 3 Juan versículos. 14. Juan 14. Juan 14, 6, hermana. Ya. Dice que Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Gracias, hermanita. Entonces, ¿quién es la verdad del Padre? Amén. ¿Quién es la verdad del Padre, hermana Flor? Jesucristo. Jesucristo es la verdad del Padre. La verdad sobre papá. Él es la verdad del Padre. ¿Y qué dice, hermana, Juan 1, 17 y 18? También, hermanita Flor, si puede compartirlo, por favor. Claro. ¿Yo lo puedo leer? Sí, amén. Muy bien. Amén, el que quiera, es libre, es elección el que quiera. Amén. Juan 1, 17 y 18. Muy bien. 17 dice, porque Sí. la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El ungido Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Hermana, que nos compartió el versículo. Entonces, ¿qué nos dice ahí? ¿Quién dio la ley? Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Por medio de Moisés. Muy bien. Moisés está diciendo. Acá Jesús, el apóstol Juan está diciendo que la ley fue dada por Moisés. Pero la gracia y la verdad, ¿sobre quién? Sobre Dios. Por medio de Sobre el Padre, ¿no? Jesucristo. Fue Jesucristo. Entonces, acá tenemos la primera pregunta respondida. La Biblia respondió, no nadie, sino la Biblia respondió que la verdad de Dios es Jesucristo. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Será que Dios mata o la verdad mata? ¿Quién quiere leer Lucas 19:10? Y Lucas 9:52 y 56. Lucas 19:10. ¿Quién lo tiene? Lucas 19:10. Sí. Yo tengo. Lucas 19:10 dice lo siguiente. Dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, amén. Quiero saludar a la Ellen Merlos. Hermana, bienvenida. Bienvenida, hermana, por acompañarnos. Estamos justo en el medio del estudio. Estamos compartiendo unos textos bíblicos. Así que, entonces dice que Jesús vino a condenar, ¿o qué vino?
A salvar. A salvar, a salvar. Salvar del pecado, ¿no es cierto? Salvarnos del pecado. Muy bien. Y Lucas 9, hermanita que nos acompaña, ¿quiere leer el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 52 y 56? Hola. Hola, hermanita. ¿Puede leer Sí, bueno. Lucas 9, 52 a 56? Ok, un momentito. Capítulo. Lucas Del capítulo 9, 52. Lucas capítulo 9, versículos 52 hasta el 56. La palabra de Dios dice, y envió mensajero delante de él, los cuales fueron y ay, no veo No, está bien. entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Hasta el 56. Sí, hermanita. Sí. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Amén. Muy bien. ¿Qué dice ahí? Amén. Que Jesús, ¿qué vino? El Hijo del Hombre vino, ¿qué? ¿A No, él no perder? vino a perder las almas Ah, de los hombres. había escuchado mal, le creí que iba a decir vino a perder las almas de los hombres. No, 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 no dice, vino a no perder. vino a perder. No vino a Sino perder. a salvar, Era sino para una respuesta salvar. tramposa. Así es, hermanita. Jesucristo vino a salvar. Esa es la misión de Jesús, el propósito de Jesucristo. Venir a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se perdió? Este mundo. Entonces vino a traer salvación a este mundo. Muy bien, muchas gracias, hermanita. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar en ese estudio también. A ver, el siguiente texto se encuentra en Mateo 1:21, que nos dice por qué Jesús se llama Jesús. ¿Quién lo puede leer? Dice A ver, así, hermana Serafina, ¿está por ahí? Si quiere leerlo, Mateo 1:21. Mateo 1:21. 1:21. Sí. Y dice así, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Wow! Ahí nos dice que el nombre Jesús, el propósito por el cual se llamó Jesús así, ese bebé que nació, que era nuestro Señor, era para salvar a su pueblo y también obviamente a los mundos por sus pecados. Estaban en pecado. ¿Qué pecado? La distorsión sobre el carácter de Dios. Vino a salvarlos sobre esa mentira que nos dijo la serpiente sobre el carácter de Dios. Muy bien. Gracias, hermana. Gracias, hermana Serafina. Hermana Rosy, mi esposa, ¿quiere acompañarme en el siguiente versículo que está en Juan 8:32 y 36? No, está bien. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
El 36 Amén. dice. Sí, Así conocerás. que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Amén. Hermano Pablito, el micrófono. Gracias, mi amor, gracias, mi amor. Gracias por compartir ese texto que se retumbó, pero para que haga énfasis. Porque, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que el Hijo los libertare. ¿Quién es la verdad? El Hijo. Entonces, si conocen a Cristo, serán libres. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Ahora vamos a ir a casi el último versículo de esta sección, que se encuentra en el 2 Corintios 3, 16 al 18. Quiero que me ayuden. Ahora vamos Voy a leer, leerlo. hermano. Sí, muy bien. 2 Corintios 3, 16 al 18. 3:16. Al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. 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 Muy bien, Gloria al hermana, Señor. para entender el contexto, me gustaría que nos compartiera, por favor, desde el versículo 7, 2 Corintios 3, 7 hasta el 16, para saber el contexto, ¿sí? ¿Está ahí? Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo fue glorioso, no es glorioso en este respeto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Maravilloso. Ahí entendemos el contexto. Y ahora vamos a buscar, 2 Corintios 4, del 1 al 4. Y la estoy buscando aquí. Estamos buscando aquí para buscarlo. Estamos Mateo. A ver. 2 Corintios 4. Quiero leerles algo interesante. Para entender la pregunta siguiente. ¿Quién nos ha puesto ese velo? Por ahí, si alguno no ha estado en los temas anteriores. A ver, 2 Corintios 4. Bien. Bien. 2 Corintios
Ahí está. Ahí estamos buscando. Capítulo 1. Este es el 1. Bueno, ahí lo tiene por ahí hasta que lo encuentre yo. Segunda de Corintios 4, 1 al 4. 1 al 4. Sí. No sé si alguien tiene para leer o ¿O Sí. alguien que quiera leer? Ya, segunda de Corintios, capítulo 4, 1. 4. Sí, capítulo 4. 4, versículo 1 al 4. Ah, ya, versículo 4. Ok, dice lo siguiente. 4 del libro. Hermana Ilcia, ¿lo tiene, hija? Y lo tengo Ya, mi amorcito, adelante, por favor. ya. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, lo que se pierde está encubierto. Esto es entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien. Ahí tenemos la clave. O sea, ¿quién es el que puso el velo? Y quiero leerles lo que dice aquí en la versión de la nueva traducción viviente, la NTV, que es un poco más claro, más en castellano, y dice así. Satanás, el versículo 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen en la buena noticia. Son incapaces de ver la gloriosa luz del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Esto dice en la traducción viviente. Acá está la Biblia de las Américas. Pero yo estaba leyendo la nueva traducción viviente, una traducción en castellano. Está diciendo que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen. Y no está hablando de incrédulos, de paganos, está hablando de los mismos judíos de esa época que tenían un conocimiento de Dios, pero que ellos no habían entendido el Evangelio. Y por eso dice, ¿quién cegó a esos religiosos? Satanás. Satanás fue el que cegó a esos religiosos. Entonces, ya entendiendo eso, ahora ya podemos responder las siguientes preguntas, la que hemos recién hecho. La última pregunta fue ¿quién nos dio el velo? Y después la última nos dice, el velo de nuestra mente fue puesto por el enemigo, y entonces ahí no pudimos ver a papá como realmente es. ¿Bien? ¿Vieron cómo la Biblia se va interpretando, no interpretando, se revelando solita cuando nosotros vamos buscando? Entonces ahí tenemos respondida, hermanos y amigos que nos están viendo, que Satanás fue el que puso ese velo, que no nos dejaba ver a Dios en Jesucristo, tanto a los judíos como a nosotros hoy, como los judíos modernos, porque hay varios, no solamente están en la iglesia judía, sino hay muchas denominaciones que son judíos modernos, o se le llama también judaizantes, ¿no? Y la siguiente pregunta, según Génesis 3, del 1 al 6, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Y qué reacción produjo en Eva lo que dijo la serpiente? ¿Quién es la serpiente según Apocalipsis 12, 9 al 11? ¿Quién me puede leer Génesis 3, 1 al 6? ¿Quién no ha leído hasta el momento? Vamos a ver, a ver. Hermana Carolina, ¿usted ha leído? No, hermano, no he leído. Muy bien, está en sus manos el capítulo 3, versículo 1 al 6 de Génesis. ¿Lo puede compartir con nosotros? No tengo Biblia en la mano. Ah, no se preocupe, acá lo voy a proyectar en la pantalla y ahí lo va a poder leer. ¿Está bien? Sí. Vamos a... un toquecito. A ver, a ver. Dice Apocalipsis. Génesis 3, 1 al 6.
¿Lo encontró? Puedo facilitarle de aquí para que lo pueda leer por acá. Ahí está. Perdón, ¿se salió? Génesis 3. Ahí está. Perdón, me salí sin querer queriendo. No hay problema, hermana. Ahí lo estoy buscando para que lo pueda leer. A ver, mire, ya lo encontré, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien. El versículo 4 es la clave para entender el mensaje inscripto en esta parte de lo que dice Génesis. ¿Qué le dijo la serpiente? Que no morirían primero. Y después le dijo que no morirían, sino que serán como Dios, conocedores del bien y del mal. En otras palabras, le está diciendo que ustedes serán como Dios, porque Dios conoce el mal. O sea, ustedes van a conocer lo mismo que conoce Dios. O sea, que Dios no es solamente bueno, sino que es malo, sino que es mezquino, sino que es egoísta, sino que tiene mucha maldad dentro que no conoces. Entonces, ten mucho cuidado si tomas de esta experiencia, tomas de este fruto, porque ahí va a ser el problema. Entonces, ahí tenemos el mensaje inscrito ahí. Muchas veces lo pasamos por alto, por eso es lo que quiere decir. Está diciendo la serpiente que Dios conoce el mal. Y si Dios conoce el mal, la palabra conocimiento en el hebreo, hermanos y hermanas, no es conocimiento teórico, sino experimental, de vida. Quiere decir de una vivencia. Si Dios conoce el mal, Dios experimentó el mal, tuvo mal en él. Pero la Biblia dice, en Juan 1:5, que en Dios no hay tinieblas en él. Que Dios es bueno. O sea, no es que es malo, Dios es bueno. El malo es otro, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un mensaje inscrito ahí. Y bueno, y ahora sí que me puede leer, hermana Carolina, Apocalipsis 12, versículo 9 y 10. Apocalipsis 12, versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Muy bien, acá nos dice que la serpiente era el diablo, era el enemigo. Entonces, si el enemigo era no solamente no era mentiroso, sino también acusador. Entonces, si era acusador, estaba acusando también a Dios de que era un mezquino, de que era un egoísta y de que era malo. Entonces, ahí tenemos también otro en considerar. Y bueno, cuando nosotros consideramos eso, entonces podemos entender mejor las características de la serpiente. Y eso es lo que también habíamos dicho en el video anterior, las características de la serpiente y lo que identifican. Si es que
quieren saber un poquito más, les recomendamos que puedan ver el tema 6, parte 2 de la serie de Génesis. Ahí empleamos un poquito más ese concepto. Y muy bien, vamos avanzando entonces. ¿Ya? Ahí entonces vemos que la serpiente les mintió sobre su papá, que la serpiente les mintió sobre su carácter de su papá. Y por esas razones que ella primeramente y después él, accedieron a esa experiencia de conocer a un Dios distorsionado, a conocer a un papá distorsionado. Y eso es lo que pasó. Y lo vimos recién, que le enseñó a la serpiente sobre Dios y a Adán después, que Dios es bipolar, que Dios es malo, que Dios es bueno y a la vez malo, que Dios es un mezquino, que Dios es mafioso, que Dios es caprichoso. Todo lo malo le enseñó sobre Dios. Pero en realidad Jesús nos dijo la verdad sobre el Padre. Y la verdad sobre el Padre es que es Padre de todos, papá de todos. Jesús cuando oraba decía Abba Padre. Abba en hebreo es papito, papá, papi. Eso significa papá, papá Dios. Papá, papito, papi. O como quieran decirle. Pero así es lo que es, como quiere Dios que nos refiramos a Él, el Padre. Obviamente es creador del universo, Dios que todo lo puede y demás. Sí, son títulos, pero a Dios le gusta que nosotros le digamos papá, papito. Porque somos sus hijos. ¿Bien? ¿Qué sintió Adán al comer de esa experiencia o ese fruto? ¿Y qué experimentó cuando Dios lo vino a buscar para hablar con él? Génesis 3, versículos 8 al 10. A esa la referencia que está ahí, la voy a leer yo desde aquí. Génesis 3. Voy a leer de la NTV. A ver si me esperan un poquito. Génesis 3, con su Biblia vayan siguiéndome. Versículos 8 al 11. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron. No es que vinieron a abrazar o vení papá, vamos a hablar contigo. No. Se escondieron, salieron corriendo. Se tomaron el palo. ¿Cómo sigue? Entonces el Señor Dios llamó al hombre y dijo, vamos a leerlo como nosotros lo leíamos antes. Entonces el Señor Dios dijo al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué me desobedeciste? ¿Por qué me hiciste mal? ¿Por qué no me creíste lo que te dije? Te voy a dar con el cinto, ta. Así muchas veces lo hemos leído. Pero en realidad Dios estaba triste y venía a buscar a Adán y Eva. Y decía, ¿dónde están, hijos? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Cuéntenme. Así es como Dios se comunica con el pecador. No es que viene con el rayo, de darte con el rayo, con el látigo, con el chicote, con el cinto, sino te viene a buscar para ver qué pasó, para que digas cómo estás, por qué estás así. Y sigue diciendo, ¿quién te enseñó de que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste me dio el fruto y comí. Entonces Dios le pregunta a la mujer, entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho, Eva? Cuéntame, ¿qué pasó? La serpiente me engañó. Y al final, ¿quién tiene la culpa? Si no es Adán, si no es Eva, si no es la serpiente. Entonces, ¿quién tiene la culpa? El creador, porque el creador de la serpiente tiene la culpa. Entonces, como tiene la culpa Dios, o se hace responsable Dios porque no tenía la culpa, nosotros echamos la culpa sobre Dios y Dios dio el sacrificio. No es que Dios era necesario que ese sacrificio, no, el hombre no quería morir, el hombre no quería pagar por su pecado, el hombre no quería estar en esa experiencia de vida y dejar su pecado, su distorsión. Entonces, ¿qué comienza a pasar ahí? El hombre comienza a estar en un estado de pecado, de confusión, de distorsión, y no se hace responsable. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene que tomar la iniciativa. Entonces, bueno, está bien. Si hay alguien que morir, si alguien tiene que morir, hijos, yo voy a morir por ustedes. Yo voy a morir en su lugar. Yo voy a tomar sus pecados. Yo voy a tomar sus enfermedades. Yo voy a tomar su carne. Yo voy a tomar su vida. Yo voy a tomar el ser humano, el convertirme en un ser humano y mostrarle la verdad sobre mi carácter. La verdad sobre el carácter de papá. Yo les pregunto, hermanos y amigos que me están escuchando, cuando tú escuchas un mensaje de una ley
de un juicio, de un fin del tiempo de gracia, de un castigo, de un infierno, lo que sea, ¿qué es lo que experimentas en ese momento? Miedo. Te da temor al castigo. No quieres saber nada con Dios. Te quieres ir, te quieres ir lejos de Dios. Eso es pecado. El miedo, la culpa, el remordimiento, el temor, la desconfianza a Dios. Todo eso es pecado. Y eso es lo que no te contaron. Pero eso es el pecado. Eso es la experiencia de vivir en pecado. ¿Cuántas personas hoy viven condenadas o tienen miedo al infierno, al juicio, lo que sea? Miles de personas. Y tiene que venir alguien a darte la buena noticia que no, papá no te odia, papá siempre te amó, papá nunca te dejó y siempre va a estar contigo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no queremos creer en eso? ¿Por qué? Porque queremos creerle a un diablo que nos miente sobre Dios, que nos miente sobre nuestro Padre, que nos miente sobre el carácter de nuestro Padre, y le creemos. Y caemos en el error de creerle la mentira a la serpiente y creemos el evangelio de la serpiente, el Dios distorsionado, el Dios tergiversado, el Dios bipolar, el Dios asesino, el Dios que mató a miles de personas ahogándolas, que mató a miles de personas mandándole fuego y azufre. Ese Dios no es Jesús. Jesús no vino a condenar a nadie, sino a salvarlo. Lo debemos entender. Luego de que Dios dialogó con ellos sobre lo que habían hecho Adán y Eva, ¿se arrepintieron? Lean textualmente ahí, en Génesis 3. Y si alguien me encuentra el versículo que dice que Adán y Eva se arrepintieron, les doy $1.000.000. Alguien que lo encuentre, que diga textualmente ahí, y Adán y Eva se arrepintieron, le doy $1.000.000. ¿Qué pasó? Nadie va a poder demostrarlo porque no está. Porque no había arrepentimiento. Si estaban echando la culpa, ellos no estaban reconociendo. El hombre, en vez de amar a su esposa y dar la vida por su esposa, no, ¿qué me importa? Que se muera ella, yo no quiero vivir. La mujer, no, que se muera él. O que se muera la serpiente. No querían reconocer. ¿Por qué? Porque quieren vivir, no quieren morir. Tienen miedo a la muerte, miedo al castigo, no quieren. ¿Qué pasó? Se culparon entre ellos, se hicieron responsables a Dios por crear a la serpiente. Y lo acabamos de leer, del versículo 11 al 13. Hay un problema con el versículo 13, se lo voy a leer. ¿Por qué problema? Porque muchas veces interpretamos que Dios maldijo a la serpiente. Entonces estamos diciendo que Dios maldice. No, la serpiente ya estaba maldita. Lo que dice en el original no dice Dios maldijo a la serpiente, o Jehová maldijo a la serpiente, o Yahvé, no. Dice, y Dios le dijo a la serpiente lo que ya era de la serpiente. Maldita eres, o maldita será. En realidad no dice será, dice maldita eres. En el original no dice serás, dice maldita eres. Interesante, ¿no? Maldita eres, en ese momento fuiste maldita. Y seguirás siendo maldita hasta un determinado tiempo. Porque también Dios tiene una buena noticia para sus criaturas. No está todo perdido para la serpiente. No está todo perdido para el ser humano. Porque Dios vino a buscar esos perdidos. ¿Qué nos ofrece hoy a nosotros Dios con tanto amor? ¿Quién nos lee la última pregunta? O la siguiente pregunta, perdón. Disculpe, hermano Pablo. ¿Sí? Pero acá en mi Biblia dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Claro, sí, la entiendo, hermana. Sí entiendo la confusión de lo que estoy diciendo. Pero si usted va a la raíz original de la palabra, y eso no es, tiene que estudiar teología ni nada, tiene que ir puede usar el diccionario Strong, en inglés y también en español. Pero ahí dice, por haber hecho eso ha sido maldita. Le está diciendo la evidencia que está maldita. No le estaba maldiciendo, porque si no, hermana, si decimos que Dios maldice, entonces Dios no es bueno. Porque ser bueno es dar bendición. Y la palabra bendición significa dar buenas cosas, dar buenos deseos, buenas palabras. Lo que pasa es que
no nos están contando toda la historia bien. El que nos cuenta la historia es Moisés y nos está contando con su distorsión con respecto a Dios. Hermana que nos está compartiendo conmigo, está conversando conmigo, bienvenida nuevamente. Quiero compartir con usted, si puede ir al canal, tenemos un estudio sobre Moisés. Ahí tenemos respondido acerca de por qué Moisés tenía un Dios distorsionado en la cabeza. Hermana Serafina, ¿nos puede leer la anteúltima pregunta? Que está acá en el proyectar. O algún hermano que quiera leerla. Ok, Sí. sí. Ay, Dice que- perdón, estaba desactivado mi micrófono. Ah, muy bien. ¿Qué nos ofrece Dios con tanto amor y todos los pecadores que no se hacen responsable de sus actos y actitudes de pecado? Bien, vamos a ver qué nos ofrece Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y la descendencia suya. Tú le aplastarás la cabeza, aunque él te herirá en el talón. Ahora vamos a entender algo. No significa que el Señor aplastó la cabeza de la serpiente en la persona de Cristo, destruyendo a la serpiente. Porque Dios no mata, Dios no destruye. Pero Dios sí destruye el pecado, el carácter de la serpiente, la identificación de la serpiente, no de la criatura y no del ser humano. Entonces Dios, a través del amor en la cruz, dijo: papito, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa oración es una evidencia de que ya han sido perdonados en la cruz. Bueno, entonces como Dios se hace responsable, dice, bueno, si hay que morir, muero yo. Y como yo voy a morir, les voy a anunciar que yo voy a morir. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y la descendiente suya. Esta te herirá en la cabeza, le herirás, lo llegarás a matar al descendiente. Pero eso no será para siempre, es una herida nomás. Pero eso no es para siempre. La herida, esa herida, que fue la muerte de Cristo, Él resucitó. Y hoy vive, y vive por los siglos de los siglos. Entonces ahí es donde se ganó la batalla del mal. En la cruz, Jesús ganó a cada enemigo que ha existido para su salvación. Gloria a Dios. Por la cruz de Cristo. Porque en la sangre de Cristo fueron limpiados todos los pecados del mundo. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, la semana pasada hemos visto que todo aquel significa todos, y cree es creyendo en él, no permanezca perdido, sino tenga vida eterna. Si no han estado en ese estudio, los invitamos. Voy a poner también en la descripción de este video el estudio de Moisés y el estudio del Génesis, que abordamos las palabras originales con respecto a este versículo para entenderlo mejor. Porque ya por sí, de leerlo de completo el contexto, se entiende que Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero si hay dudas, ahí tenemos también las evidencias de que sí, es para todos la salvación. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que quita el pecado del mundo por un tiempo y después se acuerda en el fin del juicio y viene y destruye al pecador. No, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. En la palabra vino a vivir o hizo tabernáculo, vino a habitar significa extendió su tienda, o sea que abrió su carpa y vino a vivir con nosotros. El Dios omnipotente, el Dios creador del universo, del cielo y la tierra, vino y se hizo un bebé, vino, se hizo un humano, vino, se hizo hombre y vino a vivir con nosotros. El Dios grande y misericordioso, el Dios creador de la vida, se humilla a tal punto de bajar al nivel de la criatura y venir a vivir con nosotros. Eso es el poder de Dios. Eso es el carácter de Dios. Hacerse chiquito para interactuar con las criaturas. No es como los dioses, que son enormes
y que aplastan la cabeza de los humanos. Pero ese no es Jesús, ese no es Dios. Y este es lo último, y estoy llegando al final. ¿Qué nos ofrece hacer Dios en Jesús con todos los que tapan sus pecados con hojas de higuera, como Adán y Eva? Gálatas 3, 27 al 29. Voy a leerlo de aquí. ¿Alguien lo puede leer en su Biblia? Que tengan la Biblia en mano. Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gloria a Dios. Todos los que son bautizados en Cristo, todos los que se unen a Cristo Jesús, son hijos de Abraham. Todos. Y eso está referido, hermanos, no a los cristianos, sino está referido a los gentiles. Pablo le está hablando a paganos, a gente que no conoce a Dios, a gente que adoraba a Dios, a gente que hacía sacrificios, gente que hacía sacrificios humanos, que ya en Cristo ya han sido reconciliados con Dios, ya han sido linaje escogido, real sacerdocio, o sea, han sido salvos. Ya no hay nada que hacer, ya hizo Jesús todo en la cruz. Y si quedan dudas, miren lo que dice a los Efesios. Miren lo que dice Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6. Voy a leer lo siguiente. Efesios 1, 3 al 6. Y dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Antes de crear el mundo, ya nacemos con la salvación garantizada. ¿Tenemos la tendencia a dejarnos la salvación? Sí, por el pecado, por estar en la realidad de pecado. Pero ya nacemos con la realidad de la salvación. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos ante sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios. Escuchen, hermanos. De manera que alabamos a Dios. ¿Por qué alabamos a Dios? Lo vamos a ver ahora. Miren lo que dice el siguiente versículo. Que alabamos a Dios. Alabamos a Dios. Con esto ya estamos terminando. Por tanta gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Con la sangre de su Hijo. ¿Y cómo termina el versículo? Derramada sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Génesis 3:21. Génesis 3:21 nos dice lo siguiente. Y Jehová Dios hizo pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Esas pieles de animales, esa vestimenta, es la justicia de Cristo. Es la justicia de un Dios que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Esa ilustración que tenemos ahora es la evidencia del carácter perfecto de Dios. Jesús es el regalo para todos los pecadores que se niegan a aceptar sus errores, que se niegan a aceptar sus equivocaciones, que se niegan a aceptar que son pecadores. Y nos ha dado todo en Jesucristo. Él
Esta imagen es una ilustración de la persona maravillosa de Jesús. Él es la salvación para todos. La evidencia de que la salvación vino sin que hagamos nada. En Adán, en la vida de Adán, fue manifestada la gracia de Dios. Él es la gracia. Él es la salvación. Jesucristo es la salvación. Jesucristo es la gracia. Y Jesucristo es el regalo de Dios para la salvación del mundo. Él es la solución para tus problemas. Él es la solución para los problemas del mundo. Él es el Salvador del mundo. Hermano, amigo y amiga que te has quedado hasta el final, te doy las gracias y te hago una invitación de parte de nuestro Señor Jesús para que tú puedas aceptar en tu corazón no a Cristo, sino la invitación que te hace Cristo de vivir en esa experiencia de amor y de perdón en su persona. Vamos a terminar con una oración. Este es tú. Gracias, Papito Dios, por ese regalo maravilloso de la salvación en Cristo y por liberarnos del pecado. Gracias por ser tus hijitos y porque ya fuimos perdonados en la cruz del Calvario. Bendice a tus hijos, Señor, para que puedan también participar de esta experiencia de vivir en la vida. Acompaña a aquellos que también van a ver por internet esta presentación y guárdalos con tu paz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, amigos que nos están viendo, también por YouTube. Y bueno, nos vemos en la próxima presentación para seguir estudiando a la luz de Cristo. Que Jesús sea nuestro intérprete para las historias bíblicas.